Mm, eh, Me sale que solo el hospedador puede compartir pantalla. ¿Puede ahora, hermano? Sí, es que me dejó compartir pantalla, pero después yo me salí porque era otro documento y ahora me dicen no puede iniciar la función de compartir pantalla. Bueno, ahí está. Ok. Eh, es un gusto para mí compartir con usted un tema muy importante sobre la historia denominacional de la Iglesia Adventista. Antes de empezar a hablar sobre algunos aspectos muy importantes sobre la historia, el título de este seminario se llama Avances Misioneros 1887-1990. Quiero compartir con usted 3 eventos del tercer viaje misionero de Pablo. 3 eventos muy importantes y espero que pueda usted captar el mensaje de estos 3 eventos. El primero lo encontramos en el capítulo 18, versículo 22 al 23. El primer evento dice de la siguiente manera: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente, poderoso en la escritura. El 22, habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió y recorrió por orden las regiones de Galilea, de Frigia, animando a todos los discípulos. Este es el primer evento. El segundo evento lo encontramos en el mismo capítulo, en el capítulo 19, el versículo 1 al 4, dice: aconteció que en tanto que Apolos estaba en Corintos, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les preguntó: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan.
dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera en aquel que habría de venir después de él, esto es, a Jesús el Cristo. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El tercer evento lo encontramos en el capítulo 20, y el versículo 1 en adelante dice, cuando cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y haciéndolos exhortados y abrazados, se despidió y salió para Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y exhortar con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Al cabo de 3 meses de estar allí, debido a los planes de los judíos que tenían contra él, cuando se embarcó para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Lo acompañaron hasta Asia, Sópater, hijo de Pirro, de Berea, a Aristarco. Segundo, de Tesalónica lo acompañó Gallo y Derber, Timoteo, y de Asia lo acompañó Tíquico y Trofimo. Estos son algunos eventos que nosotros encontramos en la Biblia, eventos misioneros de la vida de Pablo. Hay una cosa muy importante que nosotros podemos ver aquí, hermanos. Pablo, dice la Biblia, iba de un lugar a otro. Se transportaba de su viaje misionero de un lugar a otro. Y solo se mantenía 3 meses, 2 meses, y dice la Biblia, relata que iba y visitaba a los hermanos, visitaba a la iglesia, animaba a los hermanos y animaba a las iglesias. Eso es algo interesante, porque es un aspecto que Pablo tenía del carácter evangelístico, que compartía la palabra con las personas. Y Pablo recorrió varios países, varios lugares predicando el evangelio. De la misma manera, vamos a hablar en la época del surgimiento de la iglesia adventista. En la época cuando la iglesia surgió, ¿cómo hicieron para que el mensaje adventista llegara hasta usted? Imagínense, ¿cómo hicieron para que el mensaje adventista llegara a Guatemala, a México, a Costa Rica, a Panamá, a Colombia? ¿Cómo hicieron estos misioneros? Porque el inicio de la iglesia adventista fue fundada o se inició su epicentro en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, la época de 1887 y 1900 fueron una época de avances misioneros. Fueron una época donde el evangelio se expandió rápidamente en todos los lugares, bueno, en todo Europa, en todo Centroamérica. Aquí, desde 1885 en adelante, las actividades misioneras adventistas se expandieron dramáticamente. ¿Por qué razón? ¿Qué hicieron ellos para que el mensaje de la iglesia adventista se expandiera? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos tuvieron que hacer algo. Esa expansión del evangelio, del mensaje adventista, no fue casualidad, sino fue fruto de algo. Surgió como producto de una actitud. Veamos los promotores de las misiones del adventismo.
tenemos a dos personajes muy importantes y claves que hicieron posible que este mensaje llegara hasta nosotros. Número uno, a Haskell. Este pastor Haskell, un dirigente, un pionero de la iglesia adventista, que sirvió a la iglesia en Europa, Australia y Asia. Incluso recorrió varios países llevando el mensaje adventista, de la iglesia adventista a muchos lugares. El siguiente líder o el siguiente pilar que nosotros encontramos es Elena de White. Elena también fue una mujer que tenía ese coraje por compartir el evangelio. Y yo creía en un principio que Elena White no había salido de Estados Unidos, pero cuando estudiando la historia yendo y buscando la vida de Elena White, vemos cómo ella dio su vida por compartir el evangelio. Veamos algunos datos importantes de Haskell. 1882 hizo su primera visita a Europa. Imagínense, es un hombre de Norteamérica. Hizo su primera visita a Europa, 1882. ¿Qué hizo en Europa? Pues predicar el evangelio, llevar el mensaje de salvación, llevar el mensaje adventista en Europa. 1885, año en que todavía no había nacido yo, fue pionero del mensaje del advenimiento en Australia y en Nueva Zelanda. Imagínense, pasó de Europa, llegó a Australia y fue a Nueva Zelanda. Y en 1889 a 1990 podemos ver que también compartió el mensaje de salvación. Datos importantes de Elena White. 1885, Elena White visitó Europa. Imagínense, una norteamericana fue y llegó a Europa. ¿Qué llegó a hacer a Europa? Llegó con el mensaje adventista. Llegó a Europa para expandirlo en otros lugares. Estos dos personajes, 1891, 1900, Elena White trabajó junto a su hijo William, el pastor William. Elena White trabajó juntos, llevando también el mensaje de salvación de la mano con su hijo. Vemos dos personajes muy importantes y destacados dentro de la iglesia adventista, que hicieron el trabajo de la obra misionera, no solo en su campo, no solo en su país, no solo en su aldea, sino que fueron a otros países llevando el mensaje de salvación, como lo hizo Pablo, como lo hizo Bernabé, como lo hizo Juan, como lo hizo Pedro. Estos hombres que dieron su vida por compartir el mensaje de salvación. Y ese mensaje llegó hasta los pioneros adventistas, y de los pioneros adventistas lo compartieron hasta que llegó a nuestra época, hasta que llegó a nosotros, hasta que llegó a tu lugar. Imagínense cuánto esfuerzo hicieron ellos para propagar el mensaje de la iglesia adventista. 1884, Jorge Butler llegó a ser el primer presidente de la Asociación General que visitó Europa. Imagínense, el primer presidente de la Asociación General. 4 años más tarde, Osloin fue llamado a regresar desde Escandinavia a Estados Unidos para ser jefe ejecutivo de la iglesia. Nosotros podemos notar algunos nombres muy importantes que hicieron
dieron su tiempo, dieron su talento por compartir el mensaje de salvación. Irving visitó Australia en medio de un periodo como presidente y Warner dio sus últimos 3 años de su vida para fortalecer la obra de las publicaciones. Viene algo muy interesante que nosotros debemos captar. ¿Cómo ellos hicieron para llevar el mensaje de salvación a muchos países? ¿Cómo ellos hicieron? Hay 2 cosas que ellos hicieron. Y quiero compartir esas 2 cosas. Utilizaron el colportaje evangélico. Vea, usted ve en esta imagen, por acá, nosotros encontramos la Pacific Press, la casa publicadora de la asociación, la primera casa que sacaba revistas para libros, tratados que llevaban el mensaje, y esos libros lo compartían con las personas. Vemos la otra casa editora, Battleclick, que más adelante se convirtió en la Review and Herald. Esta es la Review and Herald. Esta era una casa de madera, una casita de madera, luego se convirtió prácticamente en la editorial Review and Herald. De aquí, hermanos, de aquí dependía el mensaje, de aquí dependía la herramienta que ellos utilizaron para esparcir el mensaje de salvación en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica, y en Asia, incluso Asia, y todos los países como llegando a Israel, Egipto, países donde ha costado penetrar, pero ha entrado el mensaje adventista en esos países. Vemos aquí prácticamente 2 cosas muy importantes de lo que yo les he hablado. Fue la primera fuera de América en la que hubo iglesia adventista oficialmente organizada, Europa. Y vemos aquí los 2 aspectos muy importantes que ellos utilizaron, las 2 herramientas, el colportaje, y vemos también la evangelización. El colportaje y la evangelización, 2 cosas muy importantes que ellos utilizaron. Primero, los pioneros, los primeros periódicos y libros vendidos en Inglaterra eran importados de América del Norte, es decir, de Estados Unidos. Ellos pedían cantidades de libros, lo enviaban de la Review and Herald, de la Pacific Press, lo enviaban hasta Europa. En Europa estaba Elena White y estaba el pastor también esperando este cargamento de libros. Ya teniendo los libros en su mano, ellos se encargaban de esparcir las literaturas en las manos de las personas. Se comenzó a publicar la Press Trust cuando como una revista mensual en 1884 y 1888. Imagínense, se vendían 10,000 ejemplares por mes. Imagínense, personas que compraban el mensaje adventista, personas que daban su dinero para ver y para leer y para quedarse con el mensaje adventista a través del colportaje, a través del Ministerio de Publicaciones. Es que el Ministerio de Publicaciones no es solo para sacar literaturas, sino lo primordial de
del Ministerio de Publicaciones es compartir el mensaje de salvación a través de la página impresa. Vemos también, aunque Elena White reconocía el valor de las reuniones públicas y estimulaba la evangelización con carpas en Europa, enfatizaba también la importancia fundamental de la visita de casa en casa. ¿Qué quiero decir? Que Elena White decía, hermanos, es muy importante el Ministerio de Publicaciones, es muy importante los libros, son muy importantes para esparcir el Evangelio. También, hermanos, es muy importante las reuniones campestres, porque ellos hacían reuniones campestres donde se bautizaba mucha gente. Es muy importante eso, decía Elena White, pero dijo algo muy importante. Pero no debemos olvidar la visita de casa en casa. Lo que nosotros debemos hacer también, visitar de casa en casa, llevando el evangelio de salvación, llevando el evangelio de la iglesia adventista, el mensaje adventista en otros lugares. Stephen Haskell, el pastor, preferiría este método y decidió ponerlo en práctica en Inglaterra cuando llegó allá para dirigir la obra adventista en 1887. Haskell fue el que dirigió la obra en ese lugar, y uno de los primeros pasos que dio Haskell fue transferir las oficinas centrales de los adventistas a las actividades de publicaciones en Londres. Luego Haskell inició con 3 damas, 3 mujeres, 3 señoritas, como instructoras bíblicas. Les enseñó en un programa de visitación. Antes de terminar el año, este grupo de visitantes se habían triplicado, porque Haskell hizo como un tipo escuela que les enseñó cómo evangelizar, les enseñó cómo ellos deben ser instructores bíblicos o instructores bíblicas, que fueron a instruir a otras personas también. El doctor William John le advirtió a Haskell que no esperaba que los ingleses aceptaran el sábado. Él decía, los ingleses no van a aceptar el sábado tan fácilmente como los estadounidenses lo habían hecho, pero él compartió el mensaje, hizo el esfuerzo, y el mensaje adventista se quedó allí con estas personas. Enviaron a Inglaterra también a los dirigentes principales. Entre ellos iba Haskell y otros líderes muy importantes que fueron allá en Inglaterra. También se dio especialmente énfasis al adiestramiento de colportores. No solo abrieron una escuela de instructores bíblicos, sino que también abrieron una escuela de colportores en 1896. Imagínense, ya había 77 en el campo, 77 colportores ya había en el campo en 1896. Este grupo de colportores fueron los que se encargaron de llevar el mensaje en Inglaterra, en Europa, en Suecia y en otros lugares cercanos, en España. Las compañías de evangelización por toda Inglaterra, de Gales, condujeron a la organización a unas pocas iglesias pequeñas. Pero no debemos olvidar algo muy importante. En Inglaterra, hermanos, en Inglaterra, a pesar de su pequeña feligresía que había en Inglaterra, llegó a ser un centro de difusión del adventismo
hacia los 4 rincones del mundo. Aquel hombre que le había dicho a Haskell, hermano Haskell, eso no va a funcionar. El mensaje adventista aquí no penetra, el sábado no penetra en estos lugares. Pero unos años más tarde, con ese poquito de feligreses que quedó en Inglaterra, ellos se encargaron de esparcir el evangelio por otros lugares. Es largo la historia que nosotros tenemos sobre el adventismo. Por ejemplo, en gran medida esto se debió a los esfuerzos dedicados de misioneros de los barcos de Liverpool. George, quien puso publicaciones en veintenas del barco que llegaba a ese activo puerto y convencía a los capitanes, él convencía a los capitanes para que dejaran las publicaciones adventistas en ese lugar, en el puerto. Lo repartían cuando bajaban las personas que llegaban en el barco, ellos se subían a todas las personas que había en ese lugar, les repartían las publicaciones. De esa manera ellos hacían el trabajo de esparcir el mensaje en Inglaterra. Escandinavia también se esparció el mensaje adventista. Por ejemplo, algunos, probablemente en ninguna otra parte de Europa, los adventistas obtuvieron tanto adherente inicialmente como en Escandinavia. Esto se debió principal a la energía y la visión de J.M. Matthew, un creyente firme en el ministerio de las publicaciones. Él creía en el mensaje del ministerio de publicaciones. Él creía en el colportaje, que el colportaje hacía una gran obra, que el colportaje servía para esparcir el evangelio. Entonces, él creía eso. En 1880 organizó la iglesia danesa, la primera asociación fuera de América. Imagínense, en 1897 envió a David a la colonia danesa, a Islandia, a compartir el mensaje. Y en 1900, los adventistas escandinavos habían creado una escuela secundaria en Suecia. Imagínense cómo se propagó a través de la literatura, a través del mensaje de publicaciones, a través de los libros. No sé si usted se acuerda de la visión que vio Elena White cuando le dijo al pastor Jaime, le dijo que hiciera un documento, que hiciera una revista, un tratado, que lo imprimiera. Esto sería pequeño, pero que después iba a ser grande, iba a ser enorme, iba a servir, iba a ser una luz que iba a esparcir el evangelio. No sé si usted se acuerda de esa visión que Elena White, ese mensaje que Elena White le dio al pastor Jaime. Y así sucedió. Hicieron prácticamente crearon las editoras, la Pacific Press y las otras editoras. Y como nosotros podemos ver hoy en día que está Apia, Gema Editorial, y otras editoriales a nivel del mundo que se han esparcido. ¿Por qué? Porque este hombre creía en el mensaje del colportaje, también como lo creemos nosotros hoy en día. Creemos en el mensaje del ministerio de publicaciones, que a través de ello se expande lo que es el evangelio. Algo muy importante también en Europa Central, los hermanos llegaron como misioneros. El idioma fue un gran obstáculo para ellos. Fue un gran obstáculo para ellos porque tenían que aprender el idioma europeo. Imagínense. Pero al no poder hablar con la gente, estos dos últimos países, excepto a través de intérpretes, ellos compartían el mensaje a través de intérpretes. Les era difícil compartir el mensaje de esa manera. Entonces, con la ayuda de Elena White,
y John Carroll, de la Review and Herald, se estableció un sólido programa de publicaciones en Basilea, Suiza, en un edificio construido en 1884. Se hizo un tratado, se pidió ayuda a Leonard White que enviaran publicaciones, que enviaran libros al señor Kellogg, John Kellogg también, que enviaran libros para esparcir el mensaje en Europa. Y así fue. Más tarde el edificio se convirtió, ellos hicieron un edificio como una sede del Ministerio de Publicaciones, una sede de la Review and Herald en Europa. Pero más tarde este edificio se convirtió en un sanatorio, lo hicieron en un sanatorio. Las publicaciones en alemán se trasladó a Hamburgo en 1895. Esta sede del Ministerio de Publicaciones o esta sede de la Review and Herald fue trasladado a Hamburgo en 1895 en Europa. También en Rusia, podemos ver en Rusia la historia, cómo se compartió el mensaje adventista. También podemos ver también lo que es en Alemania, cómo se difundió el mensaje adventista. Después de preparar cuidadosamente varios folletos, salió en 1888 a organizar una obra eficiente de colportaje en Alemania. Con la ayuda de varios evangelistas germanos estadounidenses, en 1889 prácticamente, se estableció la oficina para la iglesia alemana en Hamburgo. Vean, en todos los lugares que nosotros vamos viendo, Alemania, Rusia, Europa, los lugares que nosotros, los países que nosotros vamos viendo, el común denominador para esparcir el evangelio es el Ministerio de Publicaciones. No había otra manera. El común denominador para esparcir el evangelio era también las escuelas de obreros bíblicos, ¿ya? De obreros bíblicos que los entrenaban para compartir el mensaje. Cosas muy importantes que nosotros debemos rescatar hoy en día. En el suroeste de Europa, las enseñanzas adventistas entraron al imperio turco mediante las labores de un zapatero griego del sostén propio. Este zapatero recibió el mensaje, se aceptó el mensaje y compartió el mensaje en ese lugar. Imagínense, un zapatero, él empezó a compartir el mensaje en su lugar, en su país, en su aldea. También el inmigrante Anthony, reciente de Constantinopla, aceptó el adventista en California en 1888 y regresó a Europa llevando prácticamente ya el mensaje a su país. En el cercano Oriente, en 1890, Brian y Anthony organizaron varios grupos de obreros, de observadores del sábado, por toda Asia Menor. A comienzos del siglo XX, habían varios centenares de creyentes en Turquía. ¿Cómo estos hombres hacían? ¿Cómo se financiaban? ¿De qué forma ellos hacían para sostener el mensaje y llevarlo a las personas? El doctor Ripton fue asesinado y varios otros fueron asesinados también en esos lugares durante el motín de 1890. ¿Todo por qué? Por compartir el mensaje, porque se le prohibía en el cercano Oriente llevar un credo más. Se produjo una detención temporal
de la obra adventista en Egipto. Luego, alrededor de 1890, varias familias de Armenia, adventistas de Turquía, se establecieron en el Cairo y Alejandría. Y un creyente italiano comenzó a hacer la obra misionera en los barcos del puerto Port Said. Él empezó a compartir el mensaje en ese lugar. Varios personajes que jugaron un papel muy importante en compartir o difundir el mensaje adventista, hicieron la obra de Dios en esos lugares. Como nosotros podemos notar y nosotros podemos ver hoy en día, y nos preguntamos, y quizás usted se pregunte, ¿cómo estos hombres dieron todo su tiempo por llevar el mensaje? Así lo hicieron, porque ellos tenían una pasión, ellos tenían un amor ferviente, porque ellos no podían callar el milagro que Cristo había hecho en sus vidas. Porque cuando tú experimentas un milagro en tu vida, tú no puedes callar. Tú sales corriendo a compartir el mensaje de salvación, como lo hizo Anthony, como lo hizo Elena White, como lo hizo William, y otros hombres muy importantes que compartieron el mensaje porque no quisieron callar lo que Cristo había hecho en sus vidas. De esa manera, querido hermano, usted también debería salir y compartir el mensaje a otras personas. Vemos algo muy importante de Australia también, cómo entró el mensaje a través del colportor. Un pionero, William Arnold, descubrió un buen mercado para las publicaciones adventistas. William dijo, aquí es muy bueno para el colportaje, y se quedó en ese lugar en Australia. Durante las primeras 6 semanas, Arnold no vendió ni un solo libro. Imagínense, él vio, primero dijo, aquí es bueno para el ministerio, aquí es bueno para vender los libros. Pero durante una semana, él no vendió ni un solo libro, imagínense, una semana. Pero la dedicación persistente dio fruto. Y sabe usted, hermano, sabe usted, amigo, que ellos se sostenían a través de la venta de los libros. A ellos nadie les pagaba. Ellos se sostenían a través del Ministerio de Publicaciones. Ellos vendían sus libros y con la venta de sus libros, ellos se sostenían, compartiendo el mensaje. Imagínense. Y imagínense, Arnold no vendió ni un solo libro en una semana. Imagínense, ¿qué va a comer Arnold? ¿Cómo va a qué es lo que va a comprar en un lugar desconocido? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo se va a sostener? En 1895 llegó a Australia el norteamericano Palmer para organizar la obra del colportaje, y en 1890 tenía 70 colportores en el campo. Imagínense, en Australia, 70 colportores en el campo de una feligresía que alcanzaba 2,000 miembros. Durante la siguiente década de Australia sirvió como un campo modelo para la obra de los libros. Lo que dijo Arnold, que iba a ser bueno el mercado del Ministerio de Publicaciones, y así fue cuando llegó Palmer, y él implementó un método, capacitó a colportores, y estos 70 colportores salieron a esparcir el mensaje de la iglesia adventista a través de toda Australia. En Sudáfrica, así de rápido, porque el tiempo no nos da para compartir tanta historia que nosotros podemos ver, en Sudáfrica también fue compartido el mensaje a través del Ministerio de Publicaciones. También nosotros podemos ver algo muy importante, lo que dijo Cristo
en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, su capítulo 28, la lectura bíblica que nosotros leímos. El libro de Mateo, su capítulo 28, Cristo dijo a sus discípulos de la siguiente manera. Dijo, pero los 12 discípulos se fueron a Galilea. El 28, perdón. 28. Dice, por tanto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, bautizándolo que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos ver, queridos hermanos, quizás para usted es largo la historia, pero ¿qué podemos sacar dentro de esta historia? La pasión y el amor que tenían estos hombres por compartir el mensaje. Así como el mandato que Cristo le dio a sus discípulos, vayan y compartan el mensaje. Ese mandato lo recibió Pedro, lo recibió Pablo, Juan, y ellos también llegaron y compartieron el mensaje. Ellos fueron a España, fueron a Europa, fueron a otros lugares compartiendo el mensaje de salvación. Pablo era el más apasionado, Timoteo y otros hombres de Dios que fueron con tanto amor a compartir el mensaje de salvación en muchos lugares. ¿Por qué? Porque creyeron el mensaje que Dios les había dado. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días. Querido hermano, querido amigo, Cristo está contigo. Cuando tú compartes el mensaje de salvación, cuando tú sales a compartir la palabra de Dios, Cristo está contigo. Cristo va contigo. Entonces, queridos hermanos, si hasta ahora nosotros no lo hemos hecho, la invitación es que puedas experimentar lo que experimentó Elena White, que puedas experimentar lo que experimentó el pastor Haskell, que puedas experimentar lo que experimentó William estando lejos de su país, que tú puedas salir de tu casa y puedas visitar a tu vecino, puedas visitar a tu amigo. Quizás tú no puedes hablarlo de la Biblia directamente, comparte un libro, no un libro caro, no un libro grande, El Camino a Cristo, un libro sencillo pero poderoso. Comparte con tu amigo El Camino a Cristo. Queridos hermanos, que este mensaje haya quedado en tu corazón, que este mensaje haya quedado en tu mente y que Dios pueda bendecir tus planes, que Dios pueda bendecir también tus decisiones. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, hermanos, por esta oportunidad y que Dios les bendiga grandemente.